Sí, bueno, 1, 2, 3, probando. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a un nuevo video. De estos videos no hago mucho, pero hoy tocó. Hoy toca. Saludos a mi reina Sofía. Saludos a Taya, saludos a Atrox, Hausen, Andrés García, DJ Uki, ¿cómo van? ¿Qué cuentan? Tenemos aquí... ¿Qué tal? Ahí está. Ya ¿Ahí se escucha bien? se ¿Se escucha escucha mejor? bastante bien, sí. Ok, bueno, Excelente. bueno. Bien, ya empecé a hacer el stream en YouTube, entonces bueno, ya estamos en vivo. Estoy empezando a mandar saludos. Vamos a aspirar poquito, no sé, un par de minutos antes de Dale. comenzar. Más o menos va 1 minuto 20 ahorita desde que empecé aquí en Zoom. Entonces está todo bien en ese aspecto. Dale. Sí. Voy a mandar saludos. ¿Qué tal? Saludos a FL Production. Los que se van comentando, los que se van conectando, comenten de dónde son, de dónde vienen, qué país están viendo el video del día de hoy. Hoy es un video con un formato diferente. Saludos a Matt. Ya se me hace mucha coincidencia. Otro de Jujuy. A ver, podríamos poner eso en Instagram para que entren. No, ¿qué cosa? Estamos en directo. Claro, sí, de una vez. Saludos a Oso Grolar de México. DJ Uki se conecta desde España. ¿Qué tal, Atrox? ¿Cómo estás? Estados Unidos, Virginia, FL Production. No tengo eso, amigo. Eso tiene influencia. José Sanabria, saludos. ¿Sí? Hasta Dice que Paraguay. no, perfecto. Y Guay. saludos a Hiroki. Saludos a Hiroki. Muy bien, vamos a ya comenzar. Primero empiezo yo con la introducción. Esta es una increíble historia que les voy a platicar. Bueno, que más que nada Franco y Matías van a estar platicando el día de hoy, que les puede servir a todos ustedes para inspirarse, para motivarse, para ver que las cosas es simplemente cuestión de enfocarse, de poner su mente a lo que quieren hacer, darle el esfuerzo, pensar de la mejor manera posible de cómo hacerlo y echarle ganas básicamente, y las cosas salen pues adelante, ¿no? No dejarse rendirse por ningún tipo de cosa, ningún tipo de motivo, por las opiniones de los demás o inclusive impedimentos económicos. Siempre hay una forma de poder salir adelante. Entonces, para los que no sepan, el 3 y 4 de septiembre estuve en Lima, Perú. Estuve dando un curso intensivo de producción musical. Los 2 días fueron 2 grupos, el del día sábado y del día domingo. Y bueno, pues todo empezó de que Matías me mandó un mensaje por Instagram diciendo de que si había posibilidad de quedarse el día domingo en el curso porque no había podido pagar lo que era la entrada, que venían desde Argentina. Y yo me quedé así en ese momento así como, wow, desde Argentina hasta acá, o sea, es un tremendo viajezote, ¿no? Y que habían podido pagar una entrada, pero otra que no. Y bueno, los alcanzamos a ver. Creo que sí fue el viernes. El viernes El fue... ¿Qué viernes, fueron, sí. verdad? Sí, ok. El 2. Sí, el viernes fue Matías. ¿También tú fuiste, Franco, ese viernes? No me acuerdo si también Sí, estabas. sí, fue ¿Sí? Ok. porque había ganado un sorteo para ir al Meet and Greet. Ah, perfecto. Perfecto, sí, sí. Bueno, entonces el día viernes que se hizo un meet and greet, que es básicamente así como... eh, se podría decir como una invitación para personas interesadas, para que yo les explicara qué íbamos a ver el sábado y domingo y digamos de alguna forma pues mostrarles lo que se iba a ver y a ver si decidían también unirse
el sábado y domingo más que nada con personas locales, pero Franco había ganado el meet and greet y bueno, también estuvo ahí. Y ya, pues de ahí platicamos y pasaron muchas cosas que ahorita vamos a platicar más a detalle. Pero bueno, básicamente todo este curso intensivo del 3 y 4 de septiembre, el 4 de septiembre fue que asistieron Matías y Franco. Ellos vinieron desde el norte de Argentina, desde Jujuy, en bus, haciendo básicamente totalmente una odisea. Me contaron que más o menos una semana, ¿no? Tomaron para llegar. Básicamente una semana. Igual nos fuimos directo en colectivo. Fuimos desde Jujuy hasta La Quiaca, que es ya la frontera con Bolivia. Cruzamos a Bolivia por el puente, íbamos caminando, y ahí empezamos a hacer toda una travesía mientras rapeábamos en la calle, rapeábamos en colectivo, en peatonales, todo con tal de poder llegar hasta el evento, digamos. Totalmente impresionante. Bueno, vamos a empezar ahora ya con esta introducción, más o menos todo lo que nos están viendo. Se van a dar una idea más o menos de lo que se va a tratar el tema del día de hoy, de la increíble historia del viaje, la travesía, la odisea de Franco y Matías para poder llegar hasta Lima, Perú y poder tomar un curso intensivo que yo sé que lo hicieron por deseos de superación, deseos de aprender algo más, algo que necesitaban, y también pues en otra parte pues la aventura, ¿no? De poder arriesgarse y tratar de hacer historia básicamente y tener algo que no se los olvide y lo recuerden el resto de la vida. Y en este caso pues es algo que ustedes hicieron que va a inspirar a muchas personas, incluyéndome yo, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo fue que decidieron venir hasta Perú para asistir al curso? ¿Cuál fue, digamos, no sé, algo que ahí conectó entre ustedes dos que dijeron, oye, pues yo quiero ir al curso intensivo de Eric Kaufman, pero pues no va a estar fácil? O sea, ¿qué fue lo que los convenció de que sí, a la miércoles todos vamos, hay que hacer todo el esfuerzo posible, vemos cómo lo hacemos y llegamos? O sea, ¿qué fue así como que el factor que les dio ese impulso masivo? Porque tuvo que haber sido un impulso masivo para hacer tan tremendo viaje. Bueno, la verdad que con Tico me conozco hace ya más o menos un año, cuando yo empecé a competir en las batallas acá en Jujuy, pero siempre fue algo así de vernos de lejos, ¿viste? Nunca de hablar ni nada. Uh-huh. Y lo que nos unió principalmente, en el sentido como de conocernos más a fondo, fue el tema de los colectivos acá en Jujuy. Nosotros rapeamos en los colectivos para juntar plata. Uh-huh. Eso lo usamos siempre en viajes, poder competir, porque las competencias son en todos lados, digamos. Y bueno, yo en lo personal soy de viajar bastante, entonces yo con la plata de los colectivos podía sustentar mis viajes para poder irme y competir. Claro. Cuestión que un tiempo antes, como un mes más o menos antes del evento, empezamos a hacer colectivo con él todos los días porque nos conectábamos bastante en cuanto a freestyle, hay una conexión muy zarpada que yo por lo menos no sentí con otra persona haciendo ese tipo de experiencias, digamos. Uh-huh. Y justo fue una semana, no, 2 semanas antes del evento, estábamos haciendo colectivo, 3 semanas antes, sí. Estábamos haciendo bondi. Y cuestión que paramos en una plaza y empezamos a charlar así la vida como para descansar un rato, digamos, porque ya teníamos la cabeza re quemada. Sí, yo le comenté así de la nada que yo había visto el anuncio ese del curso intensivo en Instagram, en las historias. Una noche cualquiera en la cual yo me había propuesto esa idea, pero era una idea vaga que yo tenía en mi cabeza de irme a Perú como experiencia, más que nada, porque también quería ir a competencias, pero el motivo principal fue el curso. Porque yo, digamos que estoy metido en la producción hace 3 años y nunca había ido a un curso presencial de esa magnitud, entonces era una oportunidad muy grande porque era en Perú. No había podido ir el año pasado, que hiciste el curso en Bolivia, ¿puede ser? Sí. O en Santa Cruz. En Santa Cruz, sí. Pero bueno, no pude haber ido en Santa Cruz. Y nada, no pude haber ido y como que me quedó esa espina, entonces dije, no voy a dejar pasar esta oportunidad. Y esa vez que nos juntamos los dos en la plaza, le comenté. Le dije, mira, Eric Kaufman, este productor del que te había hablado, ¿te acuerdas? Está haciendo un curso. Estaría bueno que vayamos y nos la juguemos, digamos, ya que hacemos bondi, hacemos plata, recordamos ahí. Sería una muy buena oportunidad, una linda experiencia para los dos. Y nada, ahí nos mandamos de una. Fue como, surgió de toque, los dos dijimos, ya fue, nos mandemos de una. Él ya había viajado a Córdoba, dijimos, pa. Igual fue una serie de experiencias, como que todo en el viaje se dio como una serie de ¿cómo se diría? Como de coincidencias, ¿no? Nos propusimos el hecho de juntar por lo menos 60.000 pesos para ir. Cuestión que nos fue bastante mal haciendo colectivo, no pudimos recordar la suficiente plata, creo que hicimos 5.000 pesos en 2 o 3 días nomás. Justo un día que estábamos medio cansados de tanto hacer colectivo y que yo por lo menos dije, capaz que no llegábamos, ya me puse como negativo. Caminamos por el CBC, que es como un parque lineal que hay acá en Jujuy, y encontramos un show que es del Patatón. Toda la vida vamos a estar agradecidos con el Patatón porque es un payaso de acá en Jujuy. Muy conocido. Nos prestó el espacio para poder rapear y pasar la gorra. Sí. En ese evento rapeamos 10 minutos y sacamos 10.000 pesos. Fue como que fue mucha coincidencia, no teníamos nada planeado.
y prácticamente con esos 15.000 pesos nos fuimos para Perú, digamos. Excelente, o Con ese sea, poco más que él había vendido y yo había conseguido aparte, con ese poco monto, tuvimos como presupuesto y nos mandamos uno. Claro, en total juntamos 20.000 pesos, 15.000 hicimos en colectivo y lo otro lo juntamos cada uno Haciendo por bondi. su parte haciendo bondi y yo me puse a vender lo que podía, tenía aritos, todo, salí a la calle a vender todo con tal de poder tener como, para no ir tan a la deriva, digamos. Igual la plata solamente nos alcanzó para llegar hasta Bolivia, La Paz, ujú. y de ahí tuvimos que empezar a plantarnos en la peatonal de Bolivia para poder hacer música, digamos, solamente con la gorra y el parlante. Con eso juntamos plata y cuando juntamos, fuimos por la frontera y hicimos todo un viaje por un montón de lugares para llegar hasta Perú, digamos. Muy lindo todo. Impresionante. Entonces, cuando, o sea, del tramo de Argentina a que llegaron a Bolivia, ahí, o sea, ya no hubo forma de cambiar sus pesos argentinos o ya se habían acabado y ahí ya empezaron, digamos, volviendo a cantar en las calles para juntar ahora que vendría siendo, pues, pesos bolivianos para moverse por Bolivia y después de llegar a Lima. ¿Cómo lo hicieron? O sea, porque estamos hablando de tres divisas, son tres países, ¿no? Pesos argentinos, pesos bolivianos y luego los soles. ¿Cómo fue esas conexiones en cuestión de Los los pesos medios? argentinos los cambiamos obviamente en Villazón, que es la frontera, que divide obviamente La Quiaca y Villazón, Bolivia y Argentina. Ahí cambiamos los pesos argentinos, que teníamos 20, y de ahí cuando hicimos 400 algo, 450. 430 bolivianos por ahí, y con eso nos alcanzó para llegar hasta La Paz. Y ahí nos empezó a sobrar muy poco porque obviamente teníamos que también gestionar el tema de la comida Ujú. y el hospedaje, y ahí se nos iba la plata volando. Entonces dijimos, sabemos que con esta plata no llegamos a Lima, no llegamos. Solamente nos alcanzaba para el 70% del pasaje de uno. O sea, la plata que teníamos nos alcanzaba para un pasaje. Sí. Entonces dijimos, ya fue, rapeamos en la peatonal, con el parlante teníamos solamente un parlante Ujú. y un cargador portátil. Con ese sobrevivimos literalmente todo el viaje. Conocimos también mucho mochilero, así que nos dieron un par de consejos más que nada. Otros nos quisieron robar también. También nos quisieron robar No. en La Paz. La Paz, olvídate, fue muy peligroso esa parte. Sí. Wow. Pero eso te digo, fue todo de día, o sea, nosotros de noche tratábamos de no movernos en lugares peligrosos porque sabíamos lo que se venía, estábamos re regalados. Claro. Entonces, nada, rapeamos en la peatonal, en La Paz. En La Paz, en Plaza Murillo, al lado de Plaza Murillo, en la calle Comercio. Estuvimos ahí durante 2 días seguidos, 3 días casi. 3 días seguidos, bueno. 3 días haciendo, básicamente rapeando en la peatonal. Claro, Para igual ahí, era muy estresante esa situación porque hacíamos 100 bolivianos por toda la tarde rapeando y gastábamos 80 entre hospedaje para los dos y comida para los dos, digamos, solamente almuerzo, ¿no? Desayuno y eso, comíamos pan con agua, algún juguito que encontrábamos por ahí o lo que podíamos, digamos. Pero entre almuerzo y hospedaje se nos iba el 80% de lo que hacíamos prácticamente, digamos. Pues claro, sí. Entonces, la parte más peligrosa de todo su viaje, ¿dirían ustedes que fue La Paz o hubo alguna otra parte que se sintieron, no sé, tal vez más inseguros o... en la Quiaca, que fue la frontera de Argentina-Bolivia. Sí, Pasaron un par de cosas muy turbias ahí, porque justo llegamos de noche, a las 5 de la madrugada ya. Y bueno, no sé si te ha contado, ¿te ha sí, contado? sí. Sí. O sea, obviamente esto no lo vemos como orgullosos de haberlo visto porque es un tema No, bastante fuerte, ¿no? muy, muy, muy delicado. Cuando fuimos de Jujuy tomamos un colectivo hasta La Quiaca. Dura aproximadamente 6 horas. Sí. En La Quiaca está la frontera hacia Villazón. Estábamos yendo a la frontera a las 5 de la mañana porque no teníamos idea que ahora había la frontera y nada. Y apenas llegamos a la frontera, unas cuantas cuadras antes, unas 3, 4 cuadras antes, Ujú. vemos que una camioneta tira a una chica la tiró, digamos, así de una y no sabíamos si estaba muerta o no. La gente empezó a rodear a la chica, parece que no reaccionaba y nos empezaron a hablar a nosotros para que llamemos a la policía y todo. Y la camioneta que la tiró seguía dando vueltas por el lugar y nos estaba como fichando a nosotros. Entonces agarramos y nos volvimos a la terminal hasta las 8 de la mañana. Y volvimos a Bien. pasar, digamos. También No, nos Y pasó la está sí, pesado. frontera. había mucha gente que quería convencernos de llevarnos a nosotros a cruzar la frontera ilegalmente. Nosotros no seguimos ni de onda, porque nos querían hacer precio más barato, obviamente. Claro, es como que Ujú. todos allá te intentaban convencer sí o sí que paséis ilegal, digamos. Es un negocio. Claro, claro. Sí, me Y nada, imagino nos que esperamos en para mañana. en todas las en fronteras de cualquier país, este, hacen sus negocios, ¿no? También acá de México a Estados Unidos es muchas historias, Sí. Es bastante jodido. sí, está muy jodido, la verdad. Está muy grave. Bueno, de ahí pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuál fue entonces la reacción de su familia cuando les contaron que querían viajar hasta Perú? Hacer este curso intensivo, digamos, ¿no? O sea, porque pues no es, ¿qué será? Cuando uno quiere viajar para otro lado, no suele ser como lo típico, sí, voy a ir a viajar y me voy a bancar todo este esfuerzo, toda esta experiencia me va a llevar, o sea, todo lo que tengo que sepa para llegar.
para estudiar. Me explico, para aprender cosas nuevas. Normalmente es un concierto, que esto, que lo otro. La gran mayoría de las personas hacen eso. Que llegó Bad Bunny a mi país. Acá en México salieron historias en las redes sociales de que de tan caro que estaban los boletos que tenían que andar vendiendo hasta su carro y la fregada. ¿Me explico? Cosas así. Pero es un concierto que vas, te diviertes y queda como una experiencia, eso es todo, pero no es como que te mejore para ser una mejor persona o que te ayude a generar, digamos, una mejor oportunidad de trabajo o que crezcas, ¿no? En tu ámbito en el que estás trabajando. Entonces, digamos, como no es lo típico, ¿cuál fue su reacción? Y ¿sí les dijeron en primer lugar o no les dijeron? Nada más como que, ya estamos acá. O sea, porque no sé cómo sea el tema de cada uno de ustedes en cuestión de cómo se llevan con su familia. Y pues si iba a haber algún tipo de, no sé, que les iban a poner algún tipo de restricción. No, estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a ir hasta allá? Re peligroso. Que es lo usual que uno pues escucha de sus mayores, ¿no? Bueno, pues yo le comenté al día siguiente a mi mamá, le dije, me voy a Perú a un curso de producción musical. Ella ya sabe que, digamos, que vendo beats y tal, y de que dedico gran parte de mi tiempo a la producción. Entonces, como que me dijo primero, bueno, está bastante interesante, pero como que no me dio pelota porque, como decía, no lo va a hacer No lo vas a hacer. por un proyecto más que no se lleva a cabo, ¿viste? Ajá. Y bueno, yo veo que igualmente en ese momento me lo tomé bien. Dije, bueno, capaz que me deja. Pero el problema empezó cuando yo recaudé plata con él y ya le hacía ver que tenía para viajar y que de verdad era, que me iba a ir y tal. Y estaba averiguando sobre cómo pasar la frontera porque ese era un tema que tenía intriga. Era el primer viaje que tuve solo. Claro. Literalmente, el primer viaje que tuve solo. Wow. O sea, obviamente mi mamá no iba a estar de acuerdo, ni mi papá tampoco. Toda mi familia, nadie, ninguno de los dos le que conté, solamente mis amigos y el psicólogo que tengo, me dijo, bueno, mandale, una linda experiencia, pero después fue un poco raro el hecho de convencerlos, pero se pudo. Ya cuando teníamos todo el dinero con los dos, hablamos y tal. Igual es una relación Perfecto. obvia, ¿no? Los padres siempre buscan cuidar a sus hijos, es lo más normal del mundo. Claro. Mi mamá como que me creyó, le costó, pero ella en sí me creyó porque mi primera competencia en realidad fue fuera de Jujuy, digamos. Yo agarré mis cosas, me fui a Humahuaca, Uh-huh. que es un lugar que está como a 4 o 5 horas de acá, para competir por primera vez, digamos, un año. Después de un tiempo, unos 6 meses después, le dije a mi mamá que yo quería irme a Córdoba. Ahí sí no me creyó y cuando me fui, bueno, ya empezó a decir, guarda que este se va de una, digamos. Y yo esperé, la verdad, esperé un par de días para decirle a mi mamá que iba a Perú, porque yo sabía que si yo no le daba pruebas, por lo menos, de que iba a ir en serio, se iba a preocupar mucho, iba a pensar que quizá iba a estar en la calle, lo que sea. Y justo después del show del Patatón, que fue cuando recaudamos la mayor parte de la plata, prácticamente la mitad de lo que somos el viaje, le dije, ma, yo me voy a Perú, mirá esto hicimos hoy rapeamos en la calle, nos esforzamos, hicimos esto, nos queremos ir a Perú para poder aprender, poder tener más vivencias, experiencias, más que nada los dos buscamos lo intangible, ¿no? Porque cualquiera puede viajar, puede tener las cosas concretas, ¿no? Pero yo creo que todo lo que se vive es lo que realmente vale la pena. Y cuando yo le Claro. mostré que estábamos teniendo resultados, digamos, al principio no le gustó, ese día se fue a dormir enojada, me dijo que no, que vos no te vas, que esta cosa y la otra. El otro Ajá. día se levantó y me dijo, bueno, anda, pero cuídate, por favor, cuídate, mandame mensaje cada rato. Mi mamá se preocupa mucho, ¿no? Yo Claro. crecí en un ambiente muy sobreprotector, digamos, nunca salí de fiesta, nunca salía sin estar acompañado, Uh-huh. y es como que esto fue lo primero que me hace como descubrir el mundo por mí mismo, digamos. Ya. Entonces le costó, pero pudo, digamos. Excelente. Y bueno, ya más o menos me platicaron un poquito de esto, porque la siguiente pregunta que les quería hacer es, ¿qué desafíos encontraron entre el camino? Más o menos ya me platicaron ciertas cosas que les sucedieron en La Paz, en la frontera de Arequipa. Argentina a Bolivia, todo eso, pero no sé si igual se las vuelvo a hacer en caso de que haya faltado alguna cosa, o no sé, Hay varias también cosas. podrían comentarme qué fue lo que más duro se les hizo, o sea, cuál fue lo que más les costó tratar de superar, si fue la falta de dinero, si fue, no sé, el trato con la gente de transporte, los que tenían que llevar acá, o no sé, algo aquí extra que ustedes quisieran compartir que fue como un verdadero desafío, de que tal vez fue lo más difícil, o a lo mejor fue como la combinación de varias cosas que se sumaron hasta llegar a un punto de que, ay, no sé si voy a llegar, ¿no? Cuando estábamos, digamos, en Perú, cuando cruzamos a Perú, estábamos muy cortos de dinero. Entonces íbamos de pueblo en pueblo a ver si teníamos suerte y podíamos rapear ahí, hacer colectivo o peatonal, pero amigo, Fue no, re no difícil, encontramos nada ahí.
nos íbamos preocupando cada vez más hasta que tiramos la última carta en Arequipa. En Arequipa fue el último lugar en el que nos quedamos antes de viajar a Lima Ujú, y ahí fue donde sí fue una pesadilla porque no teníamos plata y encima como que me sentía raro yo rapeando en otro lugar completamente distinto, no conocía nada, ujú. nuestra única escapatoria era rapear en peatonal y encima lo peor de todo es que la gente no nos daba mucha plata al principio. En Eso fue un Arequipa viaje no muy tuvimos fuerte. tanta suerte como en Bolivia y yo llegué a un punto en el que tenía tanto estrés y tanto miedo de que no lleguemos, Ujú. consideré la opción de volvernos para estar seguros, digamos, porque esa noche dormimos en la plaza, por ejemplo. Tuvimos una mini discusión, pero al final nos ayudó a darnos un poco, a entendernos más. Pero ese día yo lloré en mi peatonal porque veía que llevamos como 2 horas rapeando, no hacíamos nada de plata, ni siquiera un peso, digamos. Y me largué a llorar y dije, no podemos, no vamos a llegar, que volvamos para estar Claro, seguros. también hay que sumarle de que no habíamos dormido bien, de que habíamos pasado frío toda esa noche porque dormimos en la plaza, obviamente. Yo Claro. estaba con un sueño zarpado, pero digo, no teníamos ni siquiera batería en el parlante. O sea, salimos de nuestra zona de confort todo el viaje zarpado. Teníamos que Fuimos rapear a capela, a o sea, sin capela, o sea, parlante. Al así levantando máximo. la voz, ya Mm. la voz gastada, de una semana habiendo rapeado en Bolivia, en todos esos lados. Entonces como que estábamos re bajón y nada, se puso a llorar y yo le di consuelo y le dije, mira hermano, ya llegamos hasta acá, no nos vamos a retroceder. Y ahí fue cuando tuvimos el último empujón y nada, pudimos llegar a recaudar el dinero. Yo tenía un poco de reserva también, así que con eso ya llegamos a Lima. Pero Excelente, costó excelente. igual, costó recaudar el dinero. Ah, O sea, la Y gente siempre piensa que el mochilero es una persona vaga, que no piensa en su futuro, que duerme donde quiere, pero en nuestro caso nos dimos cuenta que realmente nos lleva bastante estrés, no saber dónde vas a dormir, qué es lo que vas a comer, qué es lo que vas a hacer. Es bastante, te llega un punto en que, como yo, digamos, exploté, lloré y después me sentí más tranquilo después de sobarme, pero en el momento fue algo bastante feo, muy feo, la verdad. no, claro, es que muchas veces, o sea, el que viaja así como ustedes son los que dicen, o sea, no voy a esperar hasta a que las cosas se den en mi vida de la forma perfecta como para poder hacer esto, ¿me explico? Sino que con lo que tienes, haces lo máximo que puedes hacer en ese momento específico de tu vida eh, para que logres lo que quieres hacer y no te quedes, digamos, sin la oportunidad de lograr algo, de tomar, como ustedes hicieron, algún curso, de tomar alguna experiencia, algún diplomado, algún esto, algún otro, para poder, digamos, escalonar al siguiente punto de sus vidas. Entonces, muchos esperan así, ¿no? Que todo se dé así perfecto, así de que para hacer esto necesito hacer esto, otro, ¿no? De Eric, muchísimas entonces cosas. ese fue, ¿Sí? Eric, ese fue el, digamos, lo que desencadenó todo, que teníamos un propósito nosotros. Si no teníamos el propósito de llegar al curso, seguramente de Arequipa nos volvíamos a nuestra casa, ya llegamos a Perú y decíamos, ya está, llegamos hasta acá, Uh-huh. bonito lugar, nos pegamos media vuelta. Pero como yo tenía ese propósito del curso, fue por eso que llegué. O sea, si no era por tu curso, Eric, literalmente no llegábamos a Perú, porque ella se quería volver, yo también tenía esa gana de volver, entonces el hecho de decir, no, tengo que llegar al curso de Eric, tengo que conocer a Eric, tengo que, no sé, cumplir lo que me había planteado, si no me iba a sentir re mal después yo, porque sabía que podía, en el fondo sabía que podía, decía, si llegaste acá, se puede. Entonces ahí fue cuando me mandé el último impulso con él y gracias a Dios, digamos, tuve un compañero tan fuerte mentalmente como para hacerme la segunda y para aguantar esa travesía. Así que llegamos. Igual fue algo mutuo, ¿no? Porque yo sí, bien quebré en ese momento, lloré y consideré la opción de volverme, pero él me entendió, pero yo creo que fue mucho más las ganas que me transmitía, la energía que se transmite, ¿no? En nuestra dupla, digamos, de querer seguir y querer cumplir los objetivos que me impulsó también a decir, no puedo echarme para atrás, sino que tengo que seguir para adelante, digamos. Fue algo Claro. mutuo. Ese equipo, digamos, se fue construyendo, porque hoy otra vez lo voy a repetir, pero lo del patatón fue clave. En ese Claro. momento nos dimos cuenta de que Todo se estaba miedo juntando, se estaba hay que dando. enfrentarlo. Somos Uh-huh. dos los que nos apoyamos y decimos, mira, mandale amigo, vos podés, yo confío en vos, y si no sale, no sale, ya fue, pero lo intentamos. Entonces lo del patatón, el rapear ahí delante de 200, 300 personas, no sé cuántas eran, 200, era un montón de personas, rapear delante de tantas personas, estando expuesto al rechazo de saber que tranquilamente no recaudamos nada, Claro. eso fue una buena motivación para poder llegar hasta Lima y tener como eso dentro de uno. No, eso sí fue clave. Entonces, sí, básicamente tuvieron ciertos momentos en su trayectoria de allá hasta Perú que pues las cosas se fueran acomodando para que pues sí pudieran pagar lo que tenían que pagar de alimentos, en el transcurso del viaje, todo lo que tenían que hacer para poder llegar por lo menos hasta Arequipa, ¿no? Que de ahí es cuando tuvieron como la parte más dura, más difícil, pero igual decidieron seguir adelante, echarle ganas. Y, o sea, no importa que hayan pasado hambre y que hayan no dormido bien y que
básicamente se quedaran así sin ningún peso, como para fácilmente decir, no, pues mejor me regreso, como ustedes decían, o sea, aceptar, abrazar el fracaso y regresar y no poder haber logrado eso, sino que, pues, o sea, lograron esa parte donde se pone lo más difícil, que es como una super prueba, digamos, si ustedes la pasaron y pues, o sea, llegaron a Lima y ya pudieron ver que se dio todo excelente. De hecho, para todos los que están viendo aquí, normalmente en todos los cursos intensivos y la masterclass yo pido patrocinios de diferentes marcas y, por ejemplo, ya el último del curso intensivo, de la masterclass, qué sé yo, se sortean de manera totalmente random los premios. Es decir, se escriben los nombres de cada persona en un papelito, se ponen todos los nombres en una urna, en un frasco, y yo los saco de manera random sin ver ni nada absoluto. Y resultó que Franco se ganó la licencia de FL Studio Producer Edition, la que cuesta $200, y Matías se ganó la licencia de Novum, un sintetizador granular súper potente. Creo que cuesta más de... No me acuerdo ahorita el precio, pero creo que está más arriba de $100, pero que es algo que, o sea, buenísimo, ¿no? Que les va a ayudar en sus producciones, en las colaboraciones que vayan a hacer, en lo que sea que ustedes quieran hacer. Y lo mejor de todo es de que ya después de que ustedes hayan hecho esto y lo hayan logrado, no hay nada que no pueden hacer. ¿Me explico? O sea, y la experiencia que se llevaron de cantar con tantas personas, o sea, es porque el tema de ser artista y todo esto no te puede dar miedo a la gente. O sea, tienes que ser súper extrovertido, tienes que saber relacionarte bien con todos y tienes que poderte parar enfrente de 100, 200, 1000 personas, no ponerte nervioso y todo tranqui, ¿no? Como si estuvieras hablando con tu amigo, como ustedes ahorita están ahí sentados, No, igual, pueden platicar hay algo que tranqui. hincapié, es que por lo menos yo soy alguien bastante introvertido en mi vida general. Yo me refugio detrás de mi personaje, que mi personaje como que sí, súper hago lo que quiero, todo, pero yo en realidad soy súper introvertido. Creo que más que el hecho de que para ser artista no tengas que tener miedo, es que tenés que tener la capacidad de superar ese miedo, porque el miedo siempre va a estar. Realmente Exacto. tenés que saber anteponerte a eso. Exactamente. Y bueno, ya la última pregunta, antes de hacer el resumen y ver si tienen alguna pregunta o algo aquí en el chat de YouTube. ¿Qué les pareció el curso intensivo? Si hay alguna sugerencia que ustedes tengan o algo que me pudieran dar para mejorar, igual se los agradecería. Pero ¿cómo se les hizo, digamos, el formato? Así de que la duración, los temas que se vieron, ¿se les hizo que faltó algo o tal vez fue hasta demasiada información para procesar? ¿Cómo se les hizo en general lo que es el curso intensivo en Lima, Perú? Fue un curso muy interesante. Su duración valió la pena porque cada segundo que estuve ahí, la verdad, aunque tenía sueño, eso lo admito, tenía mucho sueño ese día y con él estábamos igual, pero la disfrutamos una banda porque fue a conocer a un productor tan bueno y que encima tener el privilegio de escucharlo y que me enseñe, aunque yo ya sabía ciertas cosas, la síntesis siempre me complicó. Es algo que lo dejo ahí, pero el hecho de que estuvo tan bien estructurado el curso fue muy llevadero. Entonces, yo creo que todas las personas que estuvimos ahí, no hablo por todos, pero yo creo que sí, nos llevamos una linda parte encima de que pudimos interactuar con todo el equipo de PMA, creo que se llama la Sí, compañía. así es. Bueno, con ellos muy, muy buenos, alojaron muy bien, nos trataron muy bien. Y nada, pudimos sacar un par de contactos de gente de Lima, que es muy buena onda. Y nada, se conocen buenos productores, todo muy bueno. Lo que sí me hubiera gustado ponerle, indagar un poco más en la mezcla, como darme un poco más de feedback, que eso sí, me gustaría un feedback muy, muy detallado de Eric o de cualquier otro productor, porque yo ando muy débil, digamos, porque empecé hace poco, 3 años, quiero perfeccionar eso. Pero después estuvo perfecto, me gustó un montón y yo la pasé muy bien. La verdad que yo también la pasé muy bien, el ambiente fue de mucho compañerismo, fue algo bastante interesante, muy interactivo, fue algo bastante nutritivo también para poder aprender. Yo que a diferencia de él no tenía tanta idea sobre cómo hacer como producciones, digamos, me costó bastante, pero la verdad que se pudo, digamos, incluso antes de ahora del directo estamos viendo eso, me está enseñando varias cosas que quizás por ahí me quedan a mí flojas porque yo no tengo tanta idea, pero la verdad que el curso fue bastante completo y te da mucho que aprender, digamos. Es como que nunca Muy terminas, recomendado, muy recomendado. sí, nunca terminas como de decir, ah, listo, ya está, sino que siempre hay algo para volver a ver y volver a tener en cuenta. Y Eric, si podés hacer el curso en Argentina, vamos fijo. Sí, vamos, fijo. Vamos de una. Sí, me encantaría.
Habría que ver, porque también, o sea, más que nada lo que me ha frenado para ir a, por ejemplo, Chile, Argentina, que me queda bastante lejos estando de México, es la cuestión del tema, o sea, el tema económico de que, o sea, para ir por allá tendría que por lo menos costear lo que viene siendo el costo de los aviones de ida y de regreso, que es normalmente como lo más caro. Y bueno, comida de hospedaje, pues ya es como que segundo o tercer lugar, pero lo más difícil en cuestión económicamente hablando viene siendo lo de los pasajes, ¿no? O sea, de los aviones. Sobre todo porque va a seguramente tener una o dos escalas, qué sé yo, pero voy a ver la opción. También, digamos, por el tema de la situación actual de Argentina o, por ejemplo, de Chile, del tema político, qué sé yo, también afecta mucho, no, pues que el dólar está subiendo, que esto, que lo otro, y cuesta todo cada vez más. Pero sí, sin duda, es algo que me encantaría poder ir, poder hacerlo. Falta establecer un contacto, sí, con una escuela y ver la opción, qué tan viable es económicamente, que por lo menos se pueda cubrir eso, ¿no? Para que yo pueda ir, regresar tranquilo en ese aspecto y poder dar un curso así de 1 hasta 2 días, como para que realmente valga la pena la ida hasta allá y todo eso, ¿no? Mi esposa es de Argentina, de hecho, y tiene familia en la Patagonia y familia también en el norte. Sí está en el norte de Tucumán, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí. ¿Sí? Ya tiene familia también en Tucumán. O sea, es algo que también nos gustaría. O sea, a mí me encantaría ir con mi esposa, con mi hija hasta allá. Pero actualmente mi hija tiene 2 años. Un viaje así... Fuimos a Bolivia porque también parte de su familia está en Bolivia. Cuando fue en abril que hice los cursos intensivos. Y fue algo súper pesado para mi hija, digamos, ¿no? Entonces, ya que crezca más, a lo mejor un par de años, 3 años más, si todo se da... Ojalá no vaya a estar peor las cosas en cuestión, no sé, político, económico. Pero ojalá que sí se pueda. La verdad que sí tengo muchísimas ganas de visitar allá, conocer allá, probar más de su comida y sobre todo pues conocer personas así como ustedes que tienen, o sea, tienen talento, tienen la pasión y tienen todo lo necesario para, digamos, tener éxito y salir adelante, ¿no? Y bueno, ya para resumir y ver si tienen alguna pregunta aquí en el chat, igual... si tienen alguna pregunta para Franco, para Matías o para mí, pueden ir comentando, ir escribiendo aquí en el chat mientras yo hago el resumen final de lo que viene siendo esta entrevista tipo podcast, para que después lo vaya a leer con tiempo. Hay cualquier duda, pregunta ahí me pueden comentar. Y bueno, ya para terminar esto, yo quiero decirles que la verdad, o sea, que ustedes me hayan compartido toda su experiencia, toda su travesía, toda su odisea, todo el esfuerzo que ustedes le hicieron. Me motivó mucho a mí, me inspiró mucho a mí en el aspecto de que, o sea, por ejemplo, no sé, ya se me hacía pesado a mí un viaje de 5 horas y media en avión de México a Lima, ¿me explicó? Y así como que cada vez se acercaba más la fecha del curso intensivo, qué sé yo, y yo me ponía así de que, ay, pero... Es que el tema de los aviones es de que lo peor de todo es de que si quieres un buen asiento te cobran muchísimo. Y si no agarras un buen asiento, pues normalmente te lo asignan justo en medio del que va en la ventana y que va acá en este lado. Entonces justo en medio es súper incómodo. Yo siempre llego con dolor de cabeza, todo así, todo con tortícolis, doliéndome todo básicamente. Y era, o sea, el tema de más que nada que no me gusta de viajar de repente tan lejos es ese tema. Y luego que te toca a alguien que puede estar enfermo, no, o sea, aunque todas las medidas que tomen para el COVID y esto que lo otro, siempre está el riesgo que te puedes enfermar. Hay uno que a lo mejor recién se hizo la prueba y se contagió en el mismo aeropuerto y de ahí lo traes al lado en el avión, o sea, y con esto todo el COVID y todas estas cosas, yo decía, bueno, pues ya nomás me encomendé yo a Dios y pedirle de que, bueno, pues llévame y tráeme sano y salvo. Pero pues eso no es nada, ¿no? Me explicó. O sea, lo que ustedes tuvieron que experimentar para poder tomar esta oportunidad, esto me hizo revelar muchas cosas en mi vida. Y me ayudó mucho a no quejarme por ese tipo de cosas, más bien agradecer de tener la oportunidad de poder hacer este tipo de cosas. Me motivó mucho en cuestión de mi trabajo, de echarle ganas, de que valga la pena lo que estoy haciendo en YouTube, porque, o sea, ya llevo 8 años haciendo esto y cada año que pasa, digo, se logran más cosas, afortunadamente, pero también se incrementa el trabajo, se incrementa la cantidad de personas con las que tal vez, no sé, tenga contacto en cuestión de que me mandan estos productos y chécame esto, que esto, el otro. Ahorita, por ejemplo,
no sé, tengo que hacer review de como 3, 4 diferentes productos que me mandaron y un montón de software que me mandaron y todo eso. Y se va juntando un trabajo así muchísimo que, no sé, hasta en algún punto te puede dar flojera o que ya no lo quieres hacer, que esto, que el otro. Sobre todo en mi caso, que yo hago absolutamente todo yo. Es decir, yo manejo mis redes sociales, yo edito los videos, los exporto, los subo, los grabo, absolutamente todo. No tengo ayuda de absolutamente nada. Entonces, hay veces donde se me acomoda, se me junta y luego aparte tengo mis responsabilidades como papá y de pareja y que la casa y que esto, que el otro. También, o sea, yo no tengo no tengo jardineros, no tengo que una niñera, o sea, nada. Es mi esposa, mi hija y yo haciendo básicamente todo lo que se tiene que hacer. Entonces, hay veces que se me junta todo y como que a lo mejor me dan ganas de quejarme o me da flojera, ¿no? Pero desde que pasó esto del curso intensivo, siento que me renovó, me inspiró escuchar su historia porque es un ejemplo clarísimo de que lo único que tienes que hacer es echarle ganas, no dejarte de rendir por las cosas malas que te van a ir sucediendo, que si te da flojera, que quieres procrastinar, que los malos comentarios, que esto, que el otro. Simplemente, a ver, yo quiero hacer esto porque me gusta. Hay que tratar de hacer todo el ruido hacia un lado y hacer camino hacia frente para poder continuar y seguir adelante. Y eso es básicamente lo que a mí me ha mantenido trabajando en esto y que me ayudó a empezar, digamos, en el mundo de YouTube, de los tutoriales y que todo empezó básicamente de querer hacer mi propia música, ¿no? De que también últimamente, este último año, lo he dejado algo bastante de lado lo que es mi propia música, sacar mis propios temas, todo eso, y es lo que más, aparte de enseñar, me hace muy feliz, ¿no? Entonces me hizo como revelar muchas cosas de qué es lo que es importante en la vida, no preocuparse por las cosas que uno no tiene control, de que no sabe si va a pasar esto que el otro. Y simplemente dar lo mejor de uno todos los días y agradecer por lo mucho o lo poquito que uno tiene, porque pues siempre hay alguien peor, ¿no? Siempre hay alguien que dices, ay, pues es que tengo una bici para poder moverme y hay muchas personas que no tienen ni bici, ¿me explico? Y tú dices, no, pues es que qué cansado ir a caminar a mi trabajo, es media hora andar caminando diario. Y hay personas que no tienen piernas, ¿me explico? O sea, siempre hay alguien más jodido que tú. Y muchas veces esos ni se quejan ni dicen nada. Y uno que tienes todo, o sea, que tienes, ya con que tengamos alimento, una casa donde vivir y salud, o sea, ¿qué más quieres? Todo lo demás es súper secundario. Todo lo demás es un lujo, realmente, ¿me explico? O sea, todo lo demás es un lujo. Si tienes salud, tienes un lugar donde vivir, o sea, de que no te vaya a caer la lluvia, el granizo, la tormenta, qué sé yo, que estés protegido de los elementos de la naturaleza. Y que tengas comida, o sea, todo lo demás es un lujo, lo que te puedas tener o conseguir. Entonces, pues yo les agradezco enormemente a ustedes por haber venido. Me siento súper halagado que hayan ustedes venido, hayan decidido tomar este curso intensivo. Hasta la fecha es el caso más impresionante que he escuchado de personas como ustedes que se quieren superar a sí mismos, que quieren seguir adelante, que tienen la pasión por la música y que van a hacer absolutamente todo para poder lograrlo. Déjenme decirles que van por buen camino y el tipo de personas que son ustedes son realmente las que llegan a tener éxito, son las que llegan a ser el 1% de la industria de la música que están trabajando en algún rol, en algún papel dentro de la industria de la música, ya sea que eras ghost producer, que esto, que el otro, y que puedas salir adelante básicamente, ¿no? Nos quedan básicamente 1 minuto antes de que corten aquí en Zoom, entonces 1 minuto 50. Justo acaba de pasar el tren aquí donde vivo. Hay una disculpa si se escucha los que están escuchando todo esto. Y bueno, vamos a ver tantito el chat así rápido, ya que ustedes digan lo que ustedes quieran decir. Un consejo para los que nos están viendo, para que logren lo que ellos quieren lograr dentro de la industria de la música, ¿no? A ver, dice Oxígeno Puro Cruz, saludos de Argentina, Jujuy presente. Arriba Perú, nuestra pobreza es extrema, dice Mituo. Pues sí, desafortunadamente también hay pobreza, pero también hay mucha riqueza en Perú. A ver, Maxi dice, qué buena, Los Pibes Loco, un saludo de la DS3. Maxi. Bien ahí, Maxi. ¿Lo conocen? Sí, lo conocemos. Ya, buenísimo. Dice Mosco NK, vamos mis compatriotas argentinos. Otro dice, wow. Dice, es hora de dejar de huevear, levantar la frente y hacer las cosas. Y FL Production dice, no se puede ver lo que hacen. Les dejé los links en la descripción de este video. Ya queda un poquito menos de 1 minuto. ¿Algún consejo así cortito que ustedes le quieran dar a los que están viendo este video?
supérense, no tengan miedo, siempre hagan todo por ser felices y nunca sean conformistas. Siempre salgan de la zona de confort para poder aprender. El aprendizaje no ocupa un espacio en tu vida, entonces como que siempre tienen que esforzarse por aprender cosas nuevas. Y así en el camino vas a encontrar a alguien que te haga la segunda como él, en mi caso, y los dos nos potenciamos y siempre traten de avanzar con un equipo que les pueda, digamos, complementar en lo que sea, y así van a poder avanzar, pero no van a avanzar en nada si es que no enfrentan el miedo, esas situaciones en las cuales voy a decir, ya fue, no lo hago porque no me va a salir, en ese momento tenés que hacerlo aunque no te salga, tenés que hacerlo porque ya fue, o sea, de la única manera en la que se aprende es haciéndolo, llevándolo a cabo, si no, no aprendés nada. Perfecto. Bueno, a ver. Ya se cortó. Una disculpa ahí. Como yo casi no utilizo Zoom. Y bueno, esta era una entrevista que más o menos iba a durar entre 30 a 35 minutos. Ahí se extendió un poquito. Una disculpa que se haya cortado hasta el último, hasta el final. Pero bueno, básicamente lograron escuchar lo que es la historia de Matías, ¿sí? De Matías, de Franco, que hicieron toda básicamente una odisea para poder llegar a Lima, Perú, a tomar mi curso intensivo del 3-4 de septiembre que hice hace poquito. O sea, todavía estamos en septiembre. Esto es bastante reciente. Y espero que les haya gustado, que se hayan motivado. Y bueno, eso. Esta entrevista, este video va a quedar en mi canal de YouTube. Lo van a poder ver cuando ustedes quieran. Hay algunos que ustedes van a estar llegando a este punto del video que pues no estaban en el en vivo, pero lo están viendo el replay. Espero que les motive, que pues lo que sea que ustedes quieran lograr dentro de la industria de la música, lo pueden lograr, pero sí hay que echarle ganas, hay que hacer todo el esfuerzo posible, hay que tratar de hacer las cosas bien. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer, háganlo bien. Eso va a hablar bien de ustedes. Traten de rodearse con un grupo de personas que piensen similarmente a ustedes, que quieran superarse, que quieran impulsarse, que quieran aprender, crecer, hacer nuevas cosas, y van a llegar bastante lejos, ¿no? La verdad que, como pudieron escuchar, Matías y Franco llegaron a un punto en Arequipa donde ya no sabían si continuar o no, y donde se quebraron básicamente, pero se sentaron, tomaron la decisión más difícil de seguir cantando, seguir rapeando para juntar más dinero y poder llegar hasta Lima y poder tomar lo que es el curso intensivo, ¿no? Entonces hicieron muchísimas cosas que la gran mayoría no hace por miedo, ¿no? Por miedo a la vida, por miedo de viajar, por miedo de esto que el otro, por la flojera de trabajar extra, de ahorrar dinero, de no malgastar el dinero. Entonces espero que esto les inspire y les ayude como a mí me ha inspirado, me ha ayudado. Porque aún así, después de 8 años que he estado en todo esto de YouTube y ya he estado en diferentes países, en diferentes estados dando masterclass y cursos intensivos, pues me ha servido mucho, me ha inspirado, me ha motivado para seguir echándole ganas, me hace saber y me doy cuenta que vale la pena lo que estoy haciendo por el apoyo que se le pueda dar a cualquier persona de cualquier parte del mundo que les sirva mis videos con algo, aunque sea algo poquito que puedan aprender y puedan mejorar su música y puedan de repente, no sé, llegar a tener la oportunidad que han querido siempre tener en cuestión de, no sé, que luego toquen en un festival, que toquen en un concierto, que ganen dinero como ghost producer, que trabajen en sonido en vivo, que se hagan ingeniero de máster y mezcla. Toda ayuda, digamos, son como bloques, es como armar tu carrera musical, es como un Lego que lo vas armando de a poco hasta que lo completas y es cuando, digamos, llegas a cumplir tus sueños, ¿no? Entonces, espero que les haya servido todo esto y les haya gustado. No olviden darle pulgar arriba, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones. Y las redes sociales de Franco y Matías están aquí abajo. Si ustedes quieren escuchar su música, quieren ponerse en contacto con ellos, lo pueden hacer. Yo soy Eric y nos vemos hasta la